Día de hoy con lo que son las jornadas médicas en el municipio de Santa Cruz de Quiché. En esta oportunidad pues estamos aquí en la aldea Lemoa, en donde se cuenta con la presencia y el apoyo de 10 médicos, hay 2 enfermeras y demás personal que tienen el objetivo de llevar a cabo esta jornada médica. Viene medicamentos totalmente gratuito, vienen sillas de ruedas, bastones y algunos otros utensilios que se pueden donar el día de hoy, siempre pensando en el bienestar y en la salud de los vecinos del municipio de Santa Cruz. ¿Cuántas personas se tiene pensado atender el día de hoy, señor alcalde? Mire, el día de hoy se van a atender a todas las personas que quieran, que puedan asistir. La intención es cubrir al 100% de las personas necesitadas y repito, lo más importante es de que hay medicamentos gratuitos, tenemos sillas de ruedas, bastones y muchas otras cosas que se van a estar donando el día de hoy. Pudimos observar, señor alcalde municipal, que están bien abastecidos con lo que ofrecen. Efectivamente, el abastecimiento en cuanto a medicinas, 100%, los médicos también. En otras oportunidades se han realizado jornadas médicas, pero solo se tienen 2, 3, 4 médicos. Hoy tenemos 10 médicos, enfermeras, las cuales pues van a estar brindando la consulta respectiva el día de hoy. Una jornada que se realiza para cubrir la medicina general de comunidades más afectadas en cuanto a los municipios priorizados por el Pacto Hambre Cero. En este caso, Santa Cruz de Quiché es uno de ellos y por eso estamos acá, cubriendo de esta manera las necesidades básicas en salud de la gente. Por supuesto, la señora esposa del presidente está muy preocupada por estas comunidades. Estamos aquí desde hace más o menos 4 días. El primer día trabajamos con él. El día de ayer fuimos a San Andrés a trabajar y hoy nos apoyamos en este espacio, ¿verdad? En Santa Cruz del Quiché. Estamos con consulta general básica, ¿verdad? Contamos con el apoyo de la Brigada de los Médicos Cubanos. Tenemos la bendición hoy de tener unos especialistas que podrían ayudarnos si hay algún caso pues bastante especial para poderlo atender también. Y posteriormente a eso se apoya con la farmacia de la comunidad que les provee el medicamento necesario para poder cubrir, dar una atención integral y completa a los pobladores de este lugar. Estamos contentos con la gente porque hay muchas enfermedades que uno no sabe qué medicina se necesita y además también con los médicos que vienen en otro lado, como que nosotros tenemos más confianza y sí, se me hace agradecerlo, sí, es importante porque la salud vale mucho. Es un buen trabajo porque aquí en la aldea de Lemoa hay mucha necesidad, hay mucha pobreza, hay unos que están enfermos, no se curan, solo en la casa están y hay unos que se mueren porque no tienen dinero para curarse. Agradezco al señor aquí del alcalde porque él nos está apoyando mucho a esta aldea y en todo, así en la educación, todo. La gente está recibiendo medicamentos porque ahorita mucha enfermedad hay para los niños y para las señoras. Todo lo que tiene la gente se les está dando, ahorita lo necesario que hay se les está dando a todos. Hasta niños, hay familias que tienen 3, a todos se les están dando ahorita. No solo a uno, no que a todos, parejos. Si hay 5 en la casa, a todos se les está dando, no solo por una persona, no que a todos se les está dando. Le agradecemos al alcalde que nos está echando la mano aquí. Se le está dando. Le agradecemos al alcalde que nos está echando la mano aquí. Se le está dando. Le agradecemos.